Hola, eso es una videocápsula de nuevo a la playa, de nuevo con los lobos, para aclarar un poco los temas, algunos errores comunes que mencionaron los ayudantes. Y si no se escucha bien por el ruido de la playa, yo haré una otra adentro de mi oficina. Lo que destacaron los ayudantes es algunos problemas entre de concepto muy básico que puede generar mucho más problemas sobre la diferencia entre un tipo de datos abstracto, un abstract data type, y una estructura de datos, un data structure. Y básicamente entre un problema y su solución. Es un tema en el cual yo insisto mucho en CC 3001 y creo que cuando es presencial, quizás cuando enseño CC 4102 de manera presencial, insisto en eso en la primera clase y no lo pienso como un recuerdo de CC 3001. Y dado que esta vez éramos con cápsula video, no lo hice y eso puede ser que genera problemas, os pido disculpas. Yo no sé si van a poder leer eso, yo creo que se ve al revés. Veremos, no puedo hacer un flip mientras eso. Pondré la descripción de mi videocápsula en el comentario. Pero primero yo quiero ilustrar un poco las errores comunes que me han comentado los alumnos y que yo he observado. Por eso lo refuerzo mucho en CC 3001. Segundo, porque es importante, que no es solamente que el profesor, además de tener un accente francés, está usando una nomenclatura rara que todos tienen que aprender. No es la idea, yo espero que no es la idea. Yo tengo argumentos es a un nivel de pensamiento que es importante y obviamente de comunicación, pero no solamente con comunicación conmigo. Y de hecho en la reunión los ayudantes se quejaban o comentaban que los alumnos tenían problemas, o no era solamente una comunicación conmigo. Y para terminar, no sé si es la buena palabra, pero mnemotecnia para acordarse de a qué se refiere cada término. De un lado los abstract data type, que son más los problemas, y del otro lado la estructura de datos, que son más como soluciones. Y veremos si eso los ayuda y si quieren más videocápsulas sobre cosas tan básicas. Ok, iniciamos con el problema. Un ejercicio que yo doy muchas veces es si es un problema o una solución y doy una lista de conceptos que los alumnos ya han visto o van a ver. Adaptándolo un poco a CC 4102, yo voy a preguntar y si ven eso en Perudol pueden responder al tiro en Perudol y no sé. Pero responden al mínimo, pregúntense realmente, yo voy a dejar un blanco para que puedan responder en su cabeza antes de después comentar las otras preguntas y la solución al final. Un heap, ¿es un problema o una solución? ¿Es un abstract data type o es una estructura de datos? Hay varias maneras de implementar un heap, por si acaso. El algoritmo de búsqueda binaria, ¿es un algoritmo? ¿Es un problema o una solución? Hay varias maneras de implementar una búsqueda binaria, pero se habla del algoritmo de búsqueda binaria. Los árboles Van M de Bos, que ya tiene en la tarea que tiene que hacer ahora para memoria externa y que sirve como una introducción un poco gentle para después que se va a ver con dominio discreto. Entonces el Van M de Bos se puede usar para muchos problemas. ¿Es una solución o es un problema? Sorting, y espero que es claro lo que es, pero pregúntense, ¿un problema o una solución? ¿Es un abstract data type, sorting? A priori no. ¿Pero es una estructura de datos, sorting? A priori no. La pregunta tiene sentido o no. Un árbol de búsqueda y un árbol binario de búsqueda. ¿Esos son problemas o son soluciones? Un diccionario, ¿es un problema o una solución? Yo paro con la lista de preguntas y le doy ejemplo. Un heap realmente es una solución. Se puede considerar una familia de soluciones dependiendo de la manera de implementarlo, pero es una solución al problema
de fila de prioridad, de cola de prioridad. ¿Sí? Un heap permite, es una manera de resolver una cola de prioridad y hay muchas otras, y el heap es una descripción siempre precisa de la solución para que ya se puede analizar su rendimiento. Y después hay detalles de implementación que pueden afectar, pero solamente de manera menor su rendimiento. Búsqueda binaria es un algoritmo, es una solución. Decir que es un data structure, un poco abusar un poco de la terminología, pero adentro de un data structure habría una implementación de búsqueda binaria y de nuevo hay detalles en la implementación. Ordenar, sorting, es un problema. Hay muchas maneras con rendimientos muy distintos de implementar un algoritmo de ordenamiento, muchas estrategias distintas. Y, ¿por qué es importante de distinguir todo eso? Hay dos razones. La primera, la más importante para mí, y en particular en el contexto de un curso de diseño y análisis de algoritmos y estructura de datos, es que si quieren analizar y si quieren mostrar una cota inferior, por ejemplo, que deberían querer, tienen que tener claro cuál es el conjunto de algoritmos que pueden considerar sobre cuál hacer una cota inferior. Si quieren decir que un algoritmo es el mejor, de manera asintótica, en el peor caso o algo como eso, tienen que decir que es el mejor adentro de qué. Y para eso tienen que definir bien el problema que resuelve y el conjunto de algoritmos que se considera que resuelve este problema. Eso significa formalizar el problema, identificarlo bien formalmente y identificar el modelo de computación, que es el computational model. Es el conjunto de instrucción que se autoriza a un algoritmo para hacer eso. Y a veces cuánto espacio se autoriza y a veces si se autoriza instrucción aleatorizada o no, si se autoriza acceso al valor de los datos o no. Ya hemos visto varios ejemplos y vamos a seguir. Es un poco la línea del curso, es de ver varios modelos computacionales. Pero siempre ustedes tienen que formalizar bien, identificar bien cuál es el problema que resuelven. Y para formalizar el problema, tienen que identificar su input y su output. Eso funciona bien para ordenar. Y para problemas un poco más complejos, como por ejemplo una cola de prioridad, tiene que identificar una abstracción, un abstract data type, que consiste en cuál dato está manejando y cuál operación está soportando sobre eso. Y cada operación se define con su input y su output. Y entonces, como un problema algorítmico es lo que define cada operación. La segunda razón por qué es importante es no solamente para pensar mejor. Si van a ser ingenieros es súper importante que lo piensen mejor y todo eso, pero quizás no van a tener que hacer cota inferior para su trabajo diario de ingeniero de computación, de software, pero van a tener que comunicar con otros. Van a tener que comunicar con un non-computing que tiene un problema que usted tiene que resolver. Y si ustedes no hacen el trabajo de conversar con esta persona que no es computing, que no tiene su background sobre cómo formalizar el problema, si los dos no formalizan bien el problema, no van a comunicar bien. Y es probable que ustedes van a resolver un problema otro que el que tenía en mente su cliente o su interlocutor. Las dos razones por qué es importante de saber formalizar un problema es uno, para definir bien el rango de posibilidades. Y si quieren buscar una nueva posibilidad, tiene que tener un dominio bien definido. Si quieren mostrar una cota inferior, si quieren optimizar un algoritmo, tiene que tener claro lo que es posible, lo que va a ser un algoritmo correcto, y entonces el problema es lo que define lo que se espera de una solución. Y la segunda razón es de comunicar. Cuando comunican o ustedes para resolver un problema o ustedes para delegar un problema a alguien otro, tiene que ser capaz de formalizar bien el problema. Ahora algunas técnicas de memoria o manera de visualizar un poco lo que
cómo ver un problema y una solución. En clase presencial llevo un martillo y martillo la mesa en la primera clase del semestre, y eso captura bien la atención de los alumnos. No llevé un martillo esta vez, pero tengo 2 lápices. Estos lápices, si yo quiero construirlos, eso es un plumón y un lápiz de mina. Construirlo es una infraestructura completamente distinta. Eso es carbón que hay que poner y después se poner en madera, pintar y todo eso. Eso es plástico con tinta y la construcción de eso es completamente distinta. No obstante, para escribir ustedes van a tener la misma posición de la mano y la manera que van a escribir, la interfaz que usan para usar este lápiz o plumón es la misma para los dos. Y el problema que resuelven con algunas nociones, algunas nuances, pero el problema que resuelven es básicamente transcribir información en el papel. A diferencia, hay uno que permite borrar y uno que no permite borrar, con la goma y todo eso. ¿A dónde vengo con eso? Es que cuando quieren definir un abstract data type, un tipo de datos abstractos o un problema, se tiene que enfocar a qué recibe, qué es el input, qué manipula, qué va a manipular de donde hablan, cuál es el input, y qué produce, cuál es el output. Para un problema como ordenar es fácil, recibe un conjunto de datos que pueden ser comparados, y lo que produce es el mismo conjunto ordenado por este método de comparación. Por un abstract data type puede ser un poco más complicado. Es que yo voy a tener una cola de prioridad, yo voy a tener un conjunto de datos, pero yo voy a tener una lista de operación, agregar, push, pop, take min, y eso es el input, la secuencia. Y el output debería ser la buena respuesta a cada instrucción. Eso es el what, que manipula, que produce. Y eso es el abstract data type o el problema. Del otro lado, la estructura de datos o la solución es how, es cómo. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo implementar en memoria los enteros? ¿Usa código binario o un otro código? ¿Cómo resuelve tal problema? ¿Cómo se ordena? ¿Qué comparación hace? ¿Cómo se hace un push? ¿Cómo se hace un pop en una cola de prioridad? Es el cómo. Y eso es mi mnemotecnia. No tengo necesario, hace tanto tiempo que manipulo eso que es automático para mí, pero cuando lo enseño a los alumnos es de pensar al qué para definir el problema, qué recibe, qué escribe, qué produce. Eso es el problema, el abstract data type, qué operación soporta, y la solución, la estructura de datos, es el cómo. Y de nuevo, es solamente una mnemotecnia, es solamente una vista de nivel muy vago, porque en práctica, como se describe el cómo ordenar, todavía hay detalles de implementación en general que quedan. Incluso si lo programan en Python, puede depender de en cuál máquina se implementa y cuál librerías son disponibles y cuál es el tamaño de la palabra máquina, máquina y todo eso. Hay muchos niveles intermedios entre el abstract data type y la estructura de datos y la data structure. Hay familias de data structure, familias de soluciones que tienen un poco de abstracción. Pero a los dos polos opuestos hay el tipo de datos abstractos, abstract data type, definición de problema, que se enfoca en el qué hace y qué soporta y qué produce y qué recibe. Y al otro polo extremo hay la estructura de datos, la data structure, la solución que describe cómo, y con siguientes detalles para que se pueda analizar y comparar la solución, elegir la mejor para el caso apropiado. Espero que eso lo sirvió, espero que
escuchar el mar fue un placer más que una molestia. Y espero que con eso está un poco más claro sobre algunas de las nociones básicas del curso. Chao. Dice cucú. Cucú. Yeah, very good. Tina, you say cuckoo? Very good.